Desde Denver, Colorado, Iglesia de Cristo Jubileo Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, con un ministro invitado. Bienvenidos. Listos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Listos, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, espero y se encuentre bien. Lo bendecimos desde acá. Espero y no se haya desesperado, que no se haya ya ido a dormir y usted esté esperando mejor ahí la palabra que Dios tiene para usted hoy a su vida. Gloria a Dios. Quiero pedirle, hermano, que se ponga cómodo. Hemos estado teniendo algunos problemas aquí. Quiero decirle que estamos en vivo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Le pido que me acompañe. Quiero que usted allá, yo le voy a pedir por mi parte al Señor que me ayude y que lo bendiga a usted. Y yo quiero pedirle que usted me bendiga para que el Señor sea usando mi vida. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta bendición que tú nos das de poder estar aquí en tu casa una vez más, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor. Queremos bendecirte, Señor, y darte las gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Queremos ponernos en tus manos, Señor, y también esperar tu bendición que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Queremos suplicar tu presencia, Señor, en medio de nosotros, Señor. Allá donde están mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, que tú hables a sus vidas, Señor. Que envíes esa bendición que tú tienes para ellos, Señor. Y yo quiero suplicarte, Señor, que seas tú ayudándome a mí, Señor, dándome la gracia, dándome de tu favor, de tu misericordia, Señor, para que yo pueda impartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Desde ya declaramos que somos tierra buena, Señor, que tierra fértil, que estamos dando frutos, Señor, para la gloria de tu nombre. Nosotros te damos la gloria, Señor, por todas tus bondades y tu misericordia. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra y nos ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Póngase cómodo. Hoy quiero compartirle una enseñanza. Traigo varias diapositivas, entonces, porque es una enseñanza, haga de cuenta como en los discipulados. Y entonces vamos a tomarnos un tiempito aquí. Vamos a leer un poquito también, así que no se me vaya a desesperar. Y el tema que yo quiero compartirles hoy de parte del Señor se llama Victorias por medio del liderazgo. Y antes de comenzar quiero decirle, hermano, que las sillas no se miran bien, hace mucha falta acá. Miren nada más que solo está y se siente uno un poco incómodo de que usted está por allá en una pantalla y uno por acá. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Yo espero que usted pueda ser hoy bendecido. Entonces, victorias por medio del liderazgo. Yo quiero que usted mire ahí en su pantalla, porque esa foto es muy importante. Esa foto le puede ilustrar a usted, le puede transmitir algo para que su entendimiento se vaya abriendo y usted vaya pudiendo captar esta enseñanza. Victorias por medio del liderazgo. Y vamos a seguir adelante. Fíjese, hermano, que desde siempre el Señor pues ha tenido su pueblo y se ha visto en la necesidad de levantarle líderes, de darle liderazgo, que los guíen, que los lideren. Entonces miraba aquí yo en Jueces 2:18, dice la palabra del Señor: cuando el Señor
les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces nosotros, como hemos visto, hermanos, el pueblo de Dios siempre, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho lo malo delante del Señor. No hay ninguno que se pueda justificar delante del Señor que era bueno o que es bueno. Y por esa razón el Señor entregaba a su pueblo a sus enemigos porque hacían lo malo. Entonces, mis hermanos, quiero que usted mire ahí en su pantalla, dice: cuando Dios levanta a un líder es porque le quiere dar victorias a su pueblo. Y usted está mirando ahí como figura a Moisés. Otro punto muy importante, hermanos: las victorias del pueblo están en la mano de su líder. Quiero que siempre recordemos eso, que quizá usted ya lo sabe, pero yo creo que es importante que siempre lo mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Las victorias del pueblo están en la mano de su líder, y ahorita vamos a ir viendo por qué. Y quiero que mire las fotos, que no pase de vista eso, porque las fotos le van a dar un mejor entendimiento de esta enseñanza. Mire algo muy importante. Entonces, el Señor nos da líderes, pero el liderazgo es una cosa muy importante y es una cosa muy seria. Entonces, la importancia de estar bajo la autoridad, sujeción y guianza del Espíritu Santo. Y usted está mirando ahí en la foto a alguien que está representando ahí a Moisés y a la vara que Dios le había dado y que se convirtió en serpiente cuando el Señor le dijo que la tirara al suelo. Entonces dice aquí la palabra del Señor en Éxodo 4:2. Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y le extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Ahora yo quisiera, hermanos, que usted pusiera atención a algo que le quiero decir. Esta enseñanza es para todos nosotros, tanto para nosotros como líderes y también para el pueblo. Hay una responsabilidad para el liderazgo y hay una responsabilidad para el pueblo, y el Señor tiene otra responsabilidad. Entonces, hay una cosa que el Señor aquí me enseñó y que se la quiero compartir, muy importante, mis hermanos. Miren, les había dicho que es muy importante que el líder se ponga bajo la sujeción y la guianza y la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Mire lo que sucede aquí. Cuando el Señor le dijo a Moisés que tirara la vara al suelo, y cuando la vara se convirtió en serpiente, sabemos que el Señor le estaba dando una señal que era para el pueblo, para que el pueblo creyera. Pero había otra cosa que el Señor le estaba diciendo a Moisés. Y el mensaje que Dios le estaba dando a Moisés, le estaba diciendo: Moisés, esta vara es la autoridad que yo te voy a dar como líder. Pero tienes que tener cuidado con esta autoridad, porque si tú no manejas bien esta autoridad, esa autoridad se puede convertir en serpiente. ¿Entiende eso? Entonces, mire esto. Un líder tiene que tener cuidado con la autoridad y usarla con la guianza del Espíritu Santo, ya que usarla en su humanidad se le puede convertir en serpiente. Mire, recordemos que un líder también tiene áreas que aún están siendo restauradas y formadas, y esas áreas pueden llegar a influir en su liderazgo. Moisés aprendió humildad y mansedumbre a través del carácter del pueblo. Entonces, ¿por qué le quiero decir que esto es muy importante, mis hermanos? Porque Dios está buscando liderazgo, porque Dios tiene un pueblo
Y Dios necesita que haya líderes que lo guíen y que lo enseñen. Siempre, si usted mira en la Biblia, usted va a ver que los líderes que Dios levantaba era para que ese líder volviera al pueblo que estaba haciendo lo malo, para que lo volviera, los ayudara a volver al Señor. ¿Cuál era la responsabilidad del pueblo? La responsabilidad del pueblo era reconocer lo que estaban haciendo mal, arrepentirse, pedirle perdón a Dios, dejar a los ídolos, ¿verdad? Porque era lo que más se mira en la Biblia, que era que se iban tras Astoret, tras Baal, y el Señor les decía, vuélvanse a mí. Entonces el Señor les levantaba líderes. Ahora mire otro punto muy importante. Éxodo 4:6. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Mire lo que el Señor me mostraba ahí, mis hermanos. ¿Se acuerda usted de este rey Usías? Allá en 2 de Crónicas 26:19, dice que, si usted ha leído la historia, este rey, cuando se sintió ya grande y poderoso, se enorgulleció y se enalteció en contra del Señor y empezó a hacer lo malo. Y un día se le ocurre, él era un rey, recuerde, se le ocurre que él quería ir a quemar incienso a la casa del Señor. Entonces eso no le correspondía a los reyes, solo le correspondía a los sacerdotes. Y entonces en ese momento el rey se metió a querer ofrecer incienso y vinieron los sacerdotes y le llamaron la atención. Entonces miren lo que sucedió cuando le llamaron la atención. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Entonces, si usted se recuerda que Moisés, cuando metió su mano, se le volvió leprosa. Entonces lo que Dios le estaba enseñando a Moisés, y le estaba diciendo a Moisés, yo te voy a llamar como líder, tú vas a ir a libertar a mi pueblo, te voy a dar la autoridad que tú necesitas, pero tienes que tener cuidado, porque tú no puedes liderar con un carácter con ira. Tienes que tener cuidado, porque la ira produce lepra. Entonces, si uno se pone a pensar, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto estos casos? O quizá a nosotros mismos nos ha pasado. Es muy fácil enojarse uno cuando uno mira, por ejemplo, uno como padre. ¿Cómo le entra a uno a veces enojo de ver la rebeldía de los hijos, de ver que a veces entran en una necedad que no quieren entender, y entonces es muy fácil que uno se llene de ira, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces cuando nosotros nos portábamos mal, la primera reacción es que agarraban, ¿verdad? Como en México, la famosa chancla, y o que agarraban el cinto y sin nada a darle, ¿sí, verdad? Entonces, en lo espiritual, nosotros tenemos que aprender que eso no es bueno. O sea, el Señor le estaba diciendo a Moisés, cuídate de la ira, Moisés. Por eso Moisés, si usted se da cuenta, si usted conoce la historia, ¿qué fue lo que no le permitió que Moisés pudiera entrar a la tierra prometida? Un momento de ira. Ahora, que tenía razones para haberse puesto así, sí las tenía. Pero mire qué compromiso y qué responsabilidad tan grande para un líder. O sea, cuando llegamos a tener el privilegio y la oportunidad de ser líderes, hay veces que solo quizá pensamos en que voy a tener a quien decirle qué hacer, o yo voy a ser como el de adelante, pero no nos damos cuenta de la responsabilidad y de los problemas que nos podemos llegar a causar nosotros mismos por no tomar en cuenta de lo importante que es el liderazgo en lo espiritual. O sea, no es cualquier cosa, es una responsabilidad muy grande, y sabemos que como líderes todavía tenemos áreas en nuestra vida que no han sido restauradas, pero para eso está el Espíritu Santo. Yo considero, hermanos, que lo que nosotros podemos hacer es humillarnos bajo la poderosa mano del Señor,
humillarnos en la presencia del Espíritu Santo y decirle: Señor, tú conoces mi condición, tú conoces las áreas que yo tengo, estoy en este privilegio, pero yo quiero pedirte que tú me guíes, que tú me ayudes, que me cubras, que me guardes de no hacer, de tratar mal, de estar liderando con lepra en la frente, por estar, a veces no nos damos cuenta. Miren, mis hermanos, el pueblo, yo no voy a decir que todo, pero hay entre el pueblo ovejas que perciben la actitud de un líder. Hay ovejas entre el pueblo que pueden discernir cuando un líder está hablando con amargura. El líder puede discernir muchas cosas en el pueblo, ¿verdad? Pero a veces a los líderes se nos olvida que el pueblo también Dios le da discernimiento, y que entre el pueblo hay ovejitas que buscan al Señor de corazón, y que a Él el Señor les muestra también las flaquezas y debilidades de un líder. Ahora, una oveja o los que están entre el pueblo, ¿cuál es la posición y cuál es la responsabilidad y cuál sería lo mejor que una oveja puede ser cuando Dios le da el privilegio de discernir? ¿Cuál es la actitud que debe uno de tener? Es orar al Señor y decir: Señor, mira, ayuda al líder, porque no se da cuenta que está ministrándonos con amargura. Y muchas veces, a veces estamos hablándole, enseñándole al pueblo de la amargura cuando nosotros mismos estamos amargados. Y hay una ceguera, hermanos, hay una ceguera en donde no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Fíjese que el Señor nos ama, el Señor nos quiere enseñar, el Señor nos quiere hacer como mejores líderes, nos quiere dar victorias. Hemos estado batallando por mucho tiempo con los mismos enemigos. Entonces el Señor quiere que como líderes nos pongamos en una mejor actitud para que podamos obtener las victorias para el pueblo. Muchas veces creemos que el pueblo tiene que estar todo el tiempo peleando sus batallas, pero hay enemigos. Si usted se fija en la Biblia, a quien Dios le entregaba a sus enemigos, los enemigos del pueblo era el líder. Si usted ha visto, usted solo vaya a leer todo Jueces y usted ahí lo va a ver. ¿A quién le entregaba a Dios los enemigos? Al líder que Dios les levantaba. ¿Por qué? Porque Dios decía: con el líder yo voy a estar. Entonces, ahorita vamos a ver algunos libertadores que Dios usó. Ahora, vamos a seguir aquí. Líderes libertadores, mire esto, ejemplos. Éxodo 3:7, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Quiero que usted recuerde esta historia, mis hermanos. Aquí está hablando el Señor del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Y es que nosotros sabemos, hermanos, que el pueblo estaba siendo cautivo, porque el pueblo llegó, cuando Jacob llegó a Egipto, llegó con su familia y tuvieron un buen tiempo y todo con José, pero después, hermanos, el pueblo se acomodó tanto a las costumbres egipcias que terminaron abandonando al Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el Señor los entregó a la esclavitud del faraón. Entonces duraron más de 400 años ellos ahí esclavos, pero Dios sabía que el pueblo estaba haciendo lo malo, pero el pueblo, al verse en esa esclavitud, comenzó a clamar a Dios en aflicción. Entonces la Biblia dice aquí que el Señor había escuchado el clamor de ellos. Entonces Dios ya estaba preparando un líder que los iba a libertar. Y entonces dice Éxodo 3:9, y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿A quién estaba escogiendo Dios ahí? ¿A quién estaba enviando? A Moisés. Moisés no había formado parte del pueblo que estaba en esclavitud. O sea que la vida que Moisés llevó fue muy diferente a la vida que el pueblo llevó. Y quiero que usted mire esto, porque usted conoce la historia, cómo Moisés batalló con el pueblo. Entonces Éxodo 4:20 dice, Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿De quién era la vara que traía Moisés, hermano? De Moisés, era del Señor. La vara que traía Moisés era la autoridad que Dios le había dado a Moisés para ir a enfrentarse a quién, al enemigo más grande que tenían, que era el faraón. Éxodo 4:30. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Quiero que usted mire ahí, yo se lo resalté porque yo quiero que usted preste atención a ese versículo. El pueblo creyó. Es importante que el pueblo crea en sus líderes. Pero ¿qué fue lo que llevó a que el pueblo creyera en Aarón y en Moisés y Aarón? ¿Qué fue lo que los llevó? Que ellos estaban mirando las señales que Dios hacía a través de ellos. O sea que nosotros no, la forma de creer en un líder es que de la forma que el pueblo va a creer que Dios puso a un líder, y que es que Dios esté con él, que Dios lo respalde, que Dios obre, que uno mire el favor de Dios en ese líder, que uno mire la gracia de Dios en ese líder. De esa forma el pueblo cree en los líderes. Y por consecuencia tenemos libertad para adorar a Dios. Hermano, los líderes son una bendición. Los líderes son una gran bendición, es un regalo de Dios para su pueblo. Un líder guiado por el Señor, hermano, puede ayudarte a tener grandes victorias. Un líder guiado por el Señor, poderoso en el Señor, te puede quitar un enemigo de encima. ¿Y tú qué vas a hacer? Adorar al Señor y darle gloria, pero también tener gratitud y darle honra a ese líder, porque tú has visto que ha sido de bendición para tu vida. Un líder no es para oprimir. Un líder no es para hostigar, un líder no es para enseñorearse del pueblo que le han dado. Eso aleja el corazón del pueblo que le tocó liderar. Miren, un ejemplo le voy a dar en lo personal, por ejemplo, como padres. Cuando yo tuve a mi primer hijo, yo tenía 23 años. Lo tuve en medio de conflictos personales que yo traía por lo que a mí me había tocado vivir. Entonces, mis temores que yo tenía de que a mi hijo que yo llegara a morir y que mi hijo se quedara también solo como yo me había quedado, me llevaban a actuar de una manera muy rara. Entonces, ¿qué llevaban mis actitudes de amargura que yo tenía? ¿Saben qué es lo que yo estaba? Lo único que logré, alejar el corazón de mi hijo del mío. Por eso la Biblia dice que el Señor va a enviar el espíritu de Elías, ¿verdad? Para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres. ¿Por qué se aleja el corazón? ¿Por qué? Porque estamos ministrándolos mal. ¿Y por qué ministramos mal? Pues por la falta de conocimiento en primer lugar, y también porque cuando conocemos aplicamos mal lo que conocemos. Imagínense. Entonces muchas veces se nos enseña bien, pero nosotros percibimos mal, y muchas veces se nos enseña mal. Seamos sinceros, de todo se da un poco. El enfrentamiento y la batalla del líder de Dios y el enemigo que oprime al pueblo. Entonces, ¿quién es el que va adelante en las batallas, hermanos? El líder, ¿verdad? El líder tiene que ir adelante. ¿Por qué? Porque
es por él que van a entregar ese enemigo. Si usted lo mira, es por el líder que entregan al enemigo, por amor al pueblo. Entonces aquí usted mira en esa foto el enfrentamiento no hay mejor ilustración que eso, ¿ah? Moisés y Faraón ahí. Dice Jueces 3:7, mire. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataín por 8 años. Quiero que usted se meta en esta historia, yo no sé si usted la ha leído, pero nada más con estos versículos quiero que usted mire. En primer lugar, los hijos de Dios, el pueblo hizo lo malo, y por causa de eso el Señor se enojó tanto que los entregó en manos de del rey Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Entonces este rey los dominaba y ellos tenían que servirle a él. Entonces, yo no quiero entrar en detalles en lo que ministraba este rey. No quiero ser más práctica, sino que lo que quiero que miremos es de que el Señor mismo les entregaba a su pueblo a los enemigos para que los oprimieran. Entonces, miremos una cosa. Entonces, dice, se encendió la ira del Señor contra Israel. Bueno, eso ya lo leímos. Entonces, ¿por cuántos años? ¿Por cuántos años estuvieron sirviéndole a este rey? 8 años. 8 años en opresión. Y yo quiero que usted lo mire en lo espiritual y que mire el tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor. Mire qué importante esto. Vino sobre él el Espíritu del Señor. Sin el Espíritu de Dios no se puede liderar, hermanos, en las cosas espirituales. Y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín. Mire, ¿a quién le entregó el enemigo? ¿A quién se lo entregó? A este libertador, a Otoniel, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataín, y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. ¿Cuántos años hubo reposo? 40 años, hermanos. Esto es muy importante. Quiero que usted lo medite porque qué hermosa es la paz, hermanos. Y qué feo es estar siendo oprimido por enemigos. Qué feo es estar bajo un ciclo ahí que siempre te está estorbando en tu crecimiento y en tu vida espiritual. Pero mire, qué maravilloso cómo ciertamente el pueblo había hecho lo malo, pero empezaron a clamar al Señor, era movido a misericordia. Entonces el Señor decía, les voy a levantar un líder y a él le voy a entregar ese enemigo que los oprime. Entonces, mis hermanos, qué maravilloso poder ver que este líder fue tan valiente y tan esforzado. ¿Por qué Dios lo escogió? Porque era un hombre que Dios miraba que podía libertar a su pueblo. Era un hombre que Dios miraba que era valiente y esforzado, y vino el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, y entonces fue que él tuvo el poder y la autoridad para poder vencer a este rey. Y hermano, qué gran victoria tener paz. 40 años estar sin enemigos que te opriman, 40 años de tener libertad. ¿Gracias a quién? Gracias a este líder que se prestó, que se dispuso, que dio su vida para poder luchar, se puso frente al enemigo para poder defender al pueblo de Dios. ¿El pueblo lo merecía? No lo merecía, pues estaba haciendo lo malo. Pero si Dios había querido hacer misericordia, ¿qué le quedaba al libertador? ¿Sí me entienden? Entonces, qué bonito. No sé, a mí se me hace muy bonito porque yo creo que es un gran privilegio que Dios ponga sus ojos en alguien para llamarlo y decirle, te voy a dar un pueblo y tú vas a ser el que lo vas a libertar. Yo te voy a dar la victoria a ti, pero
hay una responsabilidad del líder, ¿eh? Hay una responsabilidad. Y el Señor siempre, ahorita vamos a ver algo muy importante. Pero miren este otro libertador. Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Miren, hermanos, ¿quién fortaleció a este rey malo? El Señor lo fortaleció. ¿Con qué propósito? Con el propósito de oprimir a su pueblo para que ellos pudieran levantar sus ojos al cielo y decir: Señor, sálvanos. A veces suceden cosas, hermanos, en la vida de uno, en lo espiritual, que uno no dice, no entiendo qué propósito Dios tiene en esto. Y muchas veces todo el tiempo decimos: no, pues que el Señor reprenda al diablo. Y sí, que lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero hermanos, estamos viendo que el que fortaleció a ese enemigo fue Dios mismo. ¿Qué cosas, verdad? Pero los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Y miren lo que sucedió. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre, y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Yo acorté los versículos. Usted puede ir a leerlos más tarde y a leer toda la historia ahí. Yo lo tuve que acortar porque pues si no íbamos a alargarnos mucho, pero quiero que mire una cosa. Cada líder, si usted se fija, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Jonathan? No, Otoniel. Otoniel, si usted se fija, él peleó diferente. Es que la pelea es según el enemigo que tienen que vencer. Entonces mire cómo él venció a este rey, de qué manera Dios lo usó, de qué manera Dios le dio la victoria, con una espada, y que se la enterró en el vientre a ese rey, que era un rey muy obeso. Entonces dice que fue subyugado Moab. O sea que eran los moabitas los que estaban oprimiendo al pueblo. Y aquel día fue subyugado Moab bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Con el otro fueron 40 y ahora fueron 80. ¡Qué grandes victorias, hermanos! Miren, a veces las cosas que suceden en los estados, territorialmente hablando, el pueblo batalla con muchas cosas por enemigos que no han sido vencidos. Pero si usted se fija, hay en estados en donde hay más libertad. ¿Por qué será que hay más libertad espiritual? Quizá porque en algún tiempo hubo un líder que peleó las batallas del Señor y el Señor le dio la victoria y pudo vencer enemigos. Y gracias a eso es que las generaciones que siguen tienen paz. Claro que siempre hemos visto que dentro de todo el pueblo de Dios siempre hay los que se vuelven a corromper y vienen generaciones y vuelven a hacer lo malo, pero Dios siempre ha tenido un remanente. El Señor siempre ha tenido un remanente. Aquí ya no quiero leerle más de libertadores, pero quiero darle unos cuantos que anoté para que usted los pueda analizar en su casa. Yo lo invito a que cuando lea en esta situación, cuando lea la palabra de Dios y vea a estos líderes, que usted se fije en el liderazgo. Es muy importante que el pueblo conozca con un buen espíritu la posición de un líder. Y es muy importante que un líder con un buen espíritu conozca la posición del pueblo. Porque si no, muchas veces vamos a estar la batalla ya no va a ser con el enemigo que tenemos o los enemigos, sino entre nosotros mismos. El líder le tira la pedrada al pueblo y luego el pueblo se la regresa. Y así pues no es, hermanos. Así no se puede, hermanos. Tenemos que estar juntos y unidos para poder vencer a ese enemigo. El pueblo tiene que conocer la posición y la autoridad de un líder y unirse al líder. Pero el líder se tiene que ganar eso también. El líder honra a quien honra merece.
Sí, entonces, y la Biblia dice eso, que le demos honra a quien honra merece. Entonces, es muy fácil ponerse uno en una posición sobre todo en la autoridad de que, porque uno puede ser líder, ¿no? Ustedes me tienen que honrar porque me tienen que honrar, pero acuérdese, hay todavía, sí está bien, todo eso es válido, se le tiene que dar honra a un líder, y no es por la honra a la autoridad, no es por la persona, sino por el principio, ¿verdad? Pero hermanos, hay cosas todavía mejores, ¿sí? Porque una cosa es decir, pues aceptamos que te tengo que dar honra, como dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, y no te dice si fueron buenos contigo. Pero ¿acaso no hay algo mejor que el padre se gane la honra? ¿Acaso no hay algo mejor que el líder se gane la honra? Entonces, ¿cómo nos podemos ganar la honra? Solo a través de la ayuda del Espíritu Santo. Miren, si volvemos a lo de Moisés, qué tremendo liderazgo, ¿verdad? Pero yo le aseguro que Moisés cometió muchos errores. Por ejemplo, yo lo que podía ver de Moisés, entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de David. ¿Por qué David pudo formar a aquellos valientes cuando eran hombres que venían endeudados, amargados y perseguidos, oprimidos? Pero ¿por qué David los formó unos grandes guerreros y unos grandes valientes? Porque David era más dado al pueblo. David era más dado al pueblo. Y Moisés, si ustedes se fijan, él batalló muchísimo. Y aunque Moisés fue un gran líder, o sea, no hay como tanto que hablar mal de él, ¿verdad? Pero, y no es hablar mal, sino ver las cosas para aprender nosotros. Pero por ejemplo, Moisés, él era nomás de que salía, el Señor le decía, dile al pueblo esto, y salía y a como iba se lo daba. Entonces, después ya como que no daba mucho seguimiento. O sea, es como cuando uno como padre, va uno y le dice al hijo, las cosas se hacen así, así y así, pero nunca les enseñamos. Aquí en la casa es así y así, te guste o no te guste. Aquí hay reglas, pero ¿qué no hay otra mejor forma? No hay otra mejor forma, porque mire, yo por ejemplo, yo con mi hijo, el más pequeño, yo sé cuando con él nos confrontamos. Y yo cuando me confronto con él es más por mi actitud que por la de él. Entonces yo me doy cuenta, digo, bueno, si yo veo que mi hijo funciona más y trabaja mejor cuando lo hago, le hablo bonito, a cuando llego yo con aquella actitud fea a veces uno, que dice uno, no, te callas o a mí me tienes que hacer caso o si no ahorita te voy a dar. Pero yo le digo, mijo, fíjate que te voy a pedir, mijo, por favor, necesito que me ayudes con esto. Y, sí mami, pero cuando yo llego con una autoridad así bien fea, pero de volada chocamos, de volada. Entonces yo esas cositas pues he podido percibir, y yo digo, todo eso también nos ayuda cuando somos líderes, ¿verdad? Un líder, realmente cuando nos ponen de líderes no sabemos, yo creo que liderar, pero yo me doy cuenta que el Señor nos quiere enseñar. El Señor quiere como que meditemos y miremos. Mire, un líder siempre tiene que estar mirando, ¿será que estoy haciendo bien aquí? ¿Será que, Señor, enséñame a liderar? Porque yo tengo años que miro que o el grupo, el pueblo o lo que me toca liderar siempre es lo mismo, o sea, siempre se va a lo mismo. Entonces ahí es donde uno tiene que decirle, Señor, a mí se me hace que yo digo, en mi humanidad yo digo que ellos están mal, pero cuando uno es humilde, pero qué difícil es ser humilde. Cuando uno es humilde, uno va al Señor y le dice, Señor, ¿no será que el que anda mal aquí soy yo? ¿No será que el que está haciendo las cosas mal soy yo? Es que miren, hermanos, liderar con la gente no es nada fácil. Y miremos a Moisés. O sea, vamos a ver uno, mire, le voy a leer uno aquí. Déjeme, lo veo aquí. Aquí está, hermano. Acuérdese que estamos en vivo,
Ok, mire esto, hermanos, mire. Déjeme la subo acá porque... ¿Se acuerda cuando el pueblo había salido de Egipto y pues ya iban buscando la forma de entrar al desierto? Y de repente llegan y se encuentran con el mar, ¿eh? Y pues ahí están y ahora pues por dónde pasamos, y todos tranquilos. Pero cuando vieron que el enemigo ya estaba atrás, mire cómo reaccionaron. Dice, y en cuanto Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Para qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mire, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire, hasta aquí Moisés todavía reaccionó tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Moisés mismo no sabía qué seguía. Moisés mismo estaba asustado también. Por eso le digo, tenemos que conocer nuestras posiciones y como ser más humildes. Y tratar de entender al líder y tratar del líder entender al pueblo. Así va a haber más unidad. Entonces una cosa, mire la reacción de Moisés. Aquí vemos el pueblo se asustó. Hermano, ¿usted no hubiera hecho lo mismo? Y tenían generaciones cautivas, siendo esclavos, viviendo de una manera miserable, por decirlo así. Estaban todo el tiempo con un enemigo que los tenía llenos de temor. Entonces ellos habían salido, no sabían para dónde iban, lo único que miraban era desierto, siempre habían estado ahí atrapados, encerrados. Entonces, ¿qué se esperaba? Ellos ciertamente habían visto los milagros del Señor, pero habían sido más de 400 años, hermanos. Es muy fácil juzgar al pueblo, y decir, pero es que no entienden. Pero ¿sabe una cosa? Ellos tuvieron miedo. El que los había oprimido por muchos años lo tenían ahí y luego estaba el mar y ya decían, pues ¿para dónde? ¿Cuál fue su reacción? Hermanos, discúlpenme, yo he tenido miedo y cuando yo he tenido miedo mi reacción es violenta. Yo he reaccionado con violencia, pero lo que está detrás de esa violencia es miedo que tengo. Entonces ellos reaccionaron de esa manera y dijeron, ay Moisés, pero no te decíamos, mejor déjanos aquí. Y miraron grandes cosas que el Señor hizo para pues castigar a Faraón. Ahora mire la reacción de Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué estaba haciendo el líder aquí? Infundiéndoles fe, infundiéndoles confianza. No prestó a esa necedad que ellos traían, pues el mismo Moisés estaba atemorizado porque él mismo miraba a Faraón, él mismo miraba el mar y él mismo, yo creo que decía, Señor, ¿será que me equivoqué? Yo mismo traje a esta gente para que la mataran aquí. Pero no, era una batalla en la mente del líder y era una batalla en la mente del pueblo. Pero mire la actitud del líder. No teman, no teman. El Señor nos va a defender. Él va a destruir a Faraón. El Señor va a pelear por nosotros. Quédense tranquilos. El pueblo se tranquilizó. ¿Se fija? O sea, porque muchas veces, a veces como líderes podemos en lugar de apaciguar, alborotar más. Así, a veces como padres así somos. En lugar de calmar a nuestros hijos, los alborotamos más y luego estamos ahí todos ofendidos, que no me respetas. Otra cosa, mire, bueno, quería ver yo aquí, hermanos, en donde... Total, hermano, ¿qué sucedió? Mientras yo busco aquí, usted piensa, ¿qué le sucedió a Faraón? Mire, estaba el pueblo asustado,
Y estaba el líder pues también asustado, pero tratando de calmarlos. ¿Y cuál era el propósito de Dios? El Señor sabía que su pueblo tenía miedo y sabía la condición de ellos. El Señor sabía que Moisés también estaba comenzando, no, él no sabía, estaba aprendiendo. Entonces el Señor dice, pero yo mi propósito es que yo le traigo ganas al faraón. Y al faraón es al que ahorita lo quiero exterminar y ustedes quédense tranquilos. El Señor lo que quería era que faraón quedara, que su ejército, porque sabemos que faraón pues no se ahogó ahí, pero le quitaron todo su poder, le quitaron todo lo que él tenía, entonces todo su ejército quedó atrapado en el mar y eso es lo que el Señor quería demostrarles. Hasta aquí llegaron y le abrió el mar al pueblo y el pueblo miró esa gran maravilla, ese gran prodigio. Pero mire, quiero que mire otra cosa aquí del pueblo también, hermanos, porque como pueblo tenemos que meditar si estamos haciendo bien, si estamos obrando bien, porque muchas veces estamos nomás mirando los errores del líder y esperando que a ver a qué horas el líder hace esto, esperando que el líder haga lo que tú piensas y lo que tú crees. Pero muchas veces el Señor no quiere que el líder haga eso. Y ahora por el otro lado también, a veces los líderes no estamos oyendo mucho la voz de Dios. Y eso es un grave error. Entonces, mire esto. Cuando llegaron aquí, miren hermanos, que aquí tenían sed. Ahora, es muy fácil juzgar al pueblo y decir, ¿cómo es posible que habían visto que se había abierto el mar y ya estaban quejando? Hermano, ¿qué hubiera usted hecho en el desierto y usted tiene por días y tiene sed? Y ve a sus hijos que quieren agua y es un sufrimiento, hermanos, un día que dure usted sin tomar agua. Entonces dice, e hizo Moisés que partiesen Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos, ordenanzas y ahí los probó. Mire esto, hermanos. Mire usted aquí una cosa. El pueblo tenía sed, pero Moisés, él no era Dios. Moisés no era Dios. Él necesitaba la guianza de Dios porque mire, Moisés no sabía qué tenía que hacer. Estaba aprendiendo. Entonces vino Moisés, hizo lo correcto, fue y oró al Señor y le preguntó, yo me imagino que Moisés le decía, Señor, tu pueblo tiene sed, ¿qué hago? Esta agua los va a enfermar. Pero ¿qué propósito tenía Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Los estaba probando. Los estaba probando, entonces. Mire, los probó, ¿verdad? Probó al pueblo. Y el pueblo tenía sed y ellos lo único que querían era agua, ¿verdad? Pero se pusieron a murmurar contra Moisés. ¿Por qué murmuraban contra Moisés? Porque era Moisés el que los había sacado, ¿ah? Siempre pobre, es triste ver esto. O sea, vemos la condición del pueblo. ¿Cómo usted hubiera hecho como líder que el pueblo siempre esté murmurando y quejándose de usted? Eso debe de ser una agonía, hermanos. Debe ser una agonía, por eso le digo, yo creo que estamos en un tiempo de cambios. Fíjense, no solo para la iglesia, para el mundo entero. Es un tiempo de muchos cambios y estamos a punto de volver a la casa de Dios. Y yo creo que Dios como que nos quiere decir, quiero que mediten, ya van a volver igual. Van a volver con la misma actitud. Van a volver unos contra unos y todos contra todos. Van a volver con esas actitudes que tenían antes. Si todo lo que estoy permitiendo es para hacerlos como reaccionar, recapacitar y meditar en cómo han estado caminando. Entonces, y fíjese, hermano, que yo le voy a decir una cosa, pero yo tengo el sentir y el temor por mí misma. No se ofenda,
por mí misma, de que siento que casi estamos volviendo igual o peor. Porque fíjese, hermano, que no podemos negar que a todos nos ha afectado este proceso, este tiempo, nos ha afectado espiritualmente. En algunas cosas nos han sucedido cosas positivas, pero también nos hemos visto afectados en áreas espirituales de una manera negativa. Entonces, no sé si alguien pueda decir que está saliendo bien cañón o al 100 de todo este proceso, pero solo basta oírnos hablar. ¿Sí me entiende? Solo basta oírnos hablar. Mire, uno puede percibir, por ejemplo, lo único que nos queda a todos es mejor buscar la humildad, porque el pueblo discierne a los que están arriba. Sinceramente, porque nadie nos podemos gloriar delante de la presencia de Dios. El pueblo discierne. Muchas veces nos hacemos acá los fuertes y los cañones y todo, pero hay ovejitas que te están discerniendo. Disciernen el orgullo de uno, la soberbia, la altivez. A veces nos jactamos como que oramos mucho, que somos muy oradores, pero luego el pueblo dice, pero ¿por qué habla así si ora tanto? ¿Sí me entiende? Entonces, todo eso es una confusión, todo eso trae confusión. Entonces, ¿qué nos queda a todos, hermanos? La humildad. O simplemente, hermanos, reconocer nuestra condición y simplemente, en lugar de estar señalando al líder y en lugar de estar señalando al pueblo, pues reconocer, hermanos, que de una o de otra manera estamos equivocándonos en muchas cosas y que necesitamos todos la presencia de Dios. Todos lo reconocemos, necesitamos la presencia de Dios. Y entonces, sí, a veces por eso no es bueno estar sino jactando que uno ora mucho, porque luego se compromete uno, dice uno, sí, pues qué raro que la persona ore mucho, pero las actitudes no le están ayudando mucho la oración que hace, pues. Y entonces es mejor, hermanos, que si ora uno o no, pues Dios lo sabe, hermanos, se va a denotar en uno, también. Y pues, hermanos, y por mucho que ore, también va a cometer errores. Por mucho que ore, mire Moisés, cómo entraba a la presencia de Dios. Y Moisés cometió muchos errores. Moisés fue el líder quizá que tenía que hacer para ejemplo de nosotros. Y no podemos estar diciendo hasta hoy en día que Moisés debió haber sido así, que Moisés debió haber sido asá. Entonces ya fue lo que fue y así nosotros también. Entonces, mis hermanos, Moisés, el Señor dijo de él mismo, de Moisés, que no había hombre manso como él. Pero ¿a quién usó Dios para formar a Moisés? Al pueblo. Ahora, tristemente le quiero decir una cosa. Hay una cosa que yo he visto, por ejemplo, a veces el líder quiere tomar las responsabilidades que solo le corresponden a Dios. A veces hay cosas que los líderes tienen que disciplinar, ¿verdad? El líder lo tiene que hacer. Hay cosas que no tiene que esperar a que Dios discipline. El líder tiene a veces que poner disciplinas él. Por ejemplo, a los que Dios pone, Dios los disciplina, pero a los que pone el líder los disciplina, ¿va? Por darle un ejemplo. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo, nosotros tenemos una responsabilidad y Dios tiene su responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces el líder quiere como hacer lo que Dios le corresponde. Y por eso a veces el pueblo está enfrascado y atascado, porque Dios dirá, así vas a estar hasta que te des cuenta que a mí es al que me corresponde tratar a esta persona. Porque muchas veces nosotros queremos tratar a la gente y nos volvemos enemigos. Entonces, por eso yo he oído mucho y lo he escuchado de los apóstoles, de los predicadores, lo he escuchado de que un líder se tiene que dar a querer. Un líder se tiene que dar a respetar. Un líder se tiene que... Y el pueblo de todas maneras, aunque el líder no se dé a respetar, nuestra posición es que tenemos que honrar,
Tenemos que respetar porque es un mandamiento. Tenemos que hacerlo, Dios lo manda, pero es mucho mejor si optamos porque nosotros nos ganemos eso. Vamos a lograr más. Yo estoy segura que sí, vamos a lograr más. David logró grandes cosas con esos soldados, porque su forma de liderar le ayudaba. Entonces, Moisés realmente fue un gran siervo, pero solo una persona pudo salir de ahí, 2 personas, si se fijaron, y la generación pequeña. Pero, pues bueno, mis hermanos, yo espero que usted esté recibiendo esto con un buen espíritu, porque yo se lo estoy transmitiendo con un buen espíritu, mis hermanos. Fue lo que el Señor esta enseñanza fue lo que el Señor me dio para traerlo ahora, y yo pienso que el Señor sí nos está hablando, hermanos, como siempre, que el Señor nos quiere enseñar más. Entonces no quiero que nadie vaya a decir, lo dice por mí o no, mis hermanos, esa no es la posición. Es una enseñanza que a todos nos hace falta. En lo personal, a mí me da mucho temor dar esta enseñanza porque sinceramente, pues, yo necesito aprender, pero esto me va a ayudar. Esto me va a ayudar y nos va a ayudar a todos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, nos tenemos que amar. Lo que nos conviene es vencer a nuestros enemigos juntos y no ser nosotros los enemigos entre nosotros. Cada quien necesitamos pedirle al Señor, hermanos, que nos revele nuestra posición. El pueblo necesita entender su posición. El pueblo no le conviene estar queriendo formar al líder a como considera que debe de hacer, y al líder no le conviene querer imponerle al pueblo, forzar al pueblo, hostigar al pueblo. No conviene eso no nos conviene, hermanos. Entonces, Éxodo, para cerrar, Éxodo 15:26, y dijo el Señor, ahí no le quise poner el otro versículo, y dijo: si escucharas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces yo lo que quiero que mire aquí es algo: si escuchas atentamente la voz del Señor. Tenemos que reconocer, hermanos, como pueblos, como líderes, todos, que lo que nos hace falta es aprender a escuchar la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, todo va a ser más fácil, va a haber más unidad, porque Dios sí te va a enseñar. Tenemos que dejarnos enseñar por el Señor, mis hermanos, porque muchas veces nosotros estamos pensando que el líder está mal, y probablemente sí hay. No quiere decir que porque es líder todo lo está haciendo bien, pero muchas veces no se ha avanzado al siguiente nivel porque no aceptamos las cosas como son. Y muchas veces Dios no nos saca de este ciclo porque también como pueblo no estamos entendiendo nuestra posición. No estamos siendo humildes en saber, si se te hace una injusticia, no eres capaz de soportarla. Y dices que no es justo y que no debería de ser así. Pero resulta que muchas veces Dios lo permite porque quiere formarte un carácter de humildad, porque tiene un plan muy maravilloso para tu vida. Entonces, realmente todos los que Dios tiene un propósito, un llamado, un ministerio, algo para nosotros, casi a todos nos va a pasar por la humillación. Entonces, muchas veces estamos percibiendo mal y muchas veces también estamos enviando mal las cosas. Entonces, lo que el Señor nos dice: si escuchas atentamente la voz de tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos. Entonces, nos hace falta escuchar más la voz de Dios, que Dios nos dirija, que cuando está sucediendo algo, nosotros sepamos si viene de Dios o no, porque muchas veces se ve que
Tú te puedes dar cuenta cuando una persona está mirando las cosas de una manera, con una perspectiva de fe. Cuando tú estás mirando, no, pues Dios tendrá propósito así. No, muchas veces todo lo miramos humanamente. No, es que no debería de ser así, no debería de ser así, no se debería de decir esto, no se debería de decir lo otro. Mejor se debería hacer así. Y entonces, hermanos, pero muchas veces no nos damos cuenta que no es nuestra posición. Nuestra posición quizá en ese momento, muchas veces es agachar la cabeza. No vas a poder cambiar la situación porque quizá no estás entendiendo el propósito de Dios. Y cuando decimos, bueno, Dios, no lo entiendo, pero ayúdame a sobrepasar esto, Dios te va a ir llevando y llevando de nivel. Muchas veces, hermanos, se ha visto, yo no lo digo por nadie, pero nosotros sabemos que se ha visto de que sí hay líderes que están haciendo mucho daño. Entonces, ¿cuál es la posición del pueblo aún en medio de un líder que está haciendo daño? Que realmente sí está haciendo daño. ¿Cuál es la posición del pueblo? Humillarse ante el Señor. Humillarse y no estar viendo la forma de cómo vas a deshacerte de ese líder, sino más bien es humillarte ante el Señor y decirle, Señor, ¿qué propósito hay en esto? Porque miren, cuando un líder se corrompe, cuando un líder está haciendo lo que no está bien, es terrible para el pueblo. Terrible, terrible. Es una opresión bien terrible. Cuando un líder no hace lo que es correcto, cuando un líder se enseñorea del pueblo, es horrible. La sensación es horrible porque cuando un líder se enseñorea del pueblo es como un yugo que te ponen aquí. Y eso no es bueno, para nada nos aprovecha. Entonces, hay que bendecir, mis hermanos. Dios nos está preparando porque ya vamos a volver y Dios lo mira todo. Dios nos está mirando y a todos nos está poniendo palomita y tachita. Entonces, mejor yo creo que hay que disponer nuestro corazón a decir, Señor, vamos a volver a tu casa. Y queremos poner nuestros ojos en ti. Queremos poner nuestra mirada en ti. No todo el tiempo las cosas nos salen como queremos, pero sabemos que en todo tienes propósito. Sabemos que en medio de cualquier circunstancia tú tienes un propósito. Entonces, lo dejo con eso. Vamos a hacer una oración. Espero haberle podido bendecir en esta tarde de parte del Señor. Y ya noche, ¿verdad? Démosle gracias al Señor, porque el Señor es bueno, mis hermanos. El Señor nos ha demostrado en este tiempo que aún cuando hay mucha debilidad, quizá espiritual en tu vida, Dios no te ha dejado. Cuando tú has venido, quizá a veces duras toda la semana que ni siquiera oras por la frialdad que hay en tu vida, pero cuando te has sentido vacío y te has arrodillado un momento, vienes y le dices, Señor, ayúdame. Dios ha sido bueno y muchas veces ha prestado oído a tu oración y muchas veces te ha fortalecido, cuando aún muchas veces Dios mira nuestra actitud, pero Dios también mira cuando tú tienes siempre un anhelo de buscarlo, de estar al pendiente del Señor, de tu vida espiritual, y Él ve que muchas veces tienes muchos estorbos, pero ahí está tu corazón, ese temorcito. Entonces, démosle gracias al Señor. El Señor tiene planes buenos para nosotros, el Señor tiene planes maravillosos, el Señor habla bien de nosotros, pero también nos hace ver en lo que estamos haciendo mal. El Señor lo que quiere es que meditemos. Medita. ¿Cómo vas a volver tú como líder? Medita, ¿cómo vas a volver tú como oveja? ¿Cómo vas a volver tú como servidor? ¿Ya meditaste? ¿Ya te viste cuál es tu posición? ¿Cómo vas a llegar a la casa de Dios? Porque por mucho tiempo tuve que cerrar las iglesias porque ya no estaban meditando, ya estaban acomodados y como con ese concepto de que pues así están las cosas y así vamos. Pero no, el Señor tuvo que darnos un freeze
para que podamos tener un refresh en lo que estamos haciendo. Y vamos a suplicarle al Señor que nos ayude. Vamos a suplicarle que nuestro corazón pueda ser sensible y humilde, de poder decirle: Señor, estoy dispuesta a que tú me digas, a que tú me hables, qué cosas tengo, qué actitudes tengo que mejorar ahora que vuelva yo a tu casa. El Señor es fiel y Él es bueno y Él nos va a ayudar, mis hermanos, Él nos va a ayudar. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por tu amor, Señor, por esa bondad tan maravillosa que tú tienes para nosotros. Yo quiero reconocer, Señor, delante de ti, delante de mis hermanos, que tú has sido bueno con nosotros en este tiempo, Señor. Aún cuando nosotros no merecemos, hermano, Señor, aún cuando nosotros muchas veces no nos hemos portado bien o hemos sido indiferentes, tú has estado ahí con nosotros, no nos ha faltado nada, Señor. Tú nos has guardado y nos has protegido. Nosotros lo hemos visto, Señor. Y lo único que podemos decirte, Señor, es gracias. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por cuidarnos, por protegernos, Señor, porque estamos aquí, porque todavía estamos con vida, porque tenemos salud, Señor, porque tú no nos has desamparado en medio de esta crisis que está sufriendo el mundo. No nos has dejado, Señor, y nosotros queremos darte las gracias y reconocer que tú eres bueno, Señor. Pero también queremos pedirte que sigas derramando tu misericordia sobre nuestra vida, que nos ayudes, Señor, que dirijas nuestro corazón y nuestra mente, y que permitas que nuestro corazón sea sensible para que podamos reconocer, Señor, si ahora que volvamos a tu casa traemos una actitud diferente, una mejor actitud, unos mejores pensamientos, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que nos des de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia para que podamos, Señor, cambiar lo que tú has estado esperando de nosotros, Señor. Queremos venir con libertad, Señor. Queremos tener libertad para adorarte, para alabarte, para hacer fiesta a tu nombre. Queremos servirte de una mejor manera, Señor. Pero también, Señor, yo te pido por tu pueblo. Te pido, Señor, que ayudes a tu pueblo, Señor, que le redargullas el corazón, Señor. Redargúyenos, Padre, por favor. Necesitamos que ese arrepentimiento sea producido por ti, Señor, en nuestros corazones. Que ya no sea solo de labios, que no sea solo ahorita, pero yo sigo con mis mismas actitudes. Eso no es de provecho, Señor, nosotros lo sabemos, pero te suplicamos que nos des la victoria y que reprendas a esos enemigos que no nos dejan avanzar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y te suplicamos, Señor, que pueda haber un cambio en nuestra vida, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria, Señor. Solo tú eres digno. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Y gracias, precioso Espíritu de Dios. Amén y amén. Desde Denver, Colorado, Iglesia de Cristo Jubileo Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, con un ministro invitado. Te invitamos a nuestra próxima transmisión en vivo. Recuerda visitar nuestra página web y redes sociales. Te esperamos en nuestras reuniones lunes y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 4 de la tarde.